Hace unos momentos, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que el bloqueo de cuentas del exministro Eduardo Medina Mora se realizó después de su renuncia. Es decir, primero renunció Medina Mora y luego vino el bloqueo de cuentas y ya lo que sabemos, hubo después un desbloqueo. Lo que se había manejado, y el jueves se publica una columna de Mario Maldonado en el Universal, es que la Unidad de Inteligencia Financiera le congela las cuentas a Eduardo Medina Mora y a su familia, luego el ministro renuncia y luego se la descongela. Hoy está ventilando esta tarde de viernes, cuando son las 6:36, la Unidad de Inteligencia Financiera está de hecho ventilando algo que el mismo periodista Mario Maldonado de El Universal había retado a Santiago Nieto, que es el titular de esta unidad, y para fundamentar presenta, Álvaro, dos oficios. Sí, efectivamente. Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, emite una nota informativa precisamente sobre el requerimiento de congelación de cuentas, en la que se concluye, más bien se acredita y se observa, dice esta nota informativa, que el bloqueo de cuentas bancarias del exministro Medina Mora se realizó después de su renuncia. Exacto. A ver, pero los oficios los que acaba de enviar. A ver, son dos oficios, que son los que estamos detallando ya. Un primer oficio, ellos subrayan, porque trae ahí las horas de envío, las 2 horas de envío, los dos oficios, donde dice se envía, lo explica de la siguiente manera, y a lo mejor vale la pena irnos con el oficio. Contextualidad. Sí. Exacto. El documento que emite la Unidad de Inteligencia Financiera es el siguiente, empieza así: nota informativa. Acerca del requerimiento 110FB582-2019 que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre el bloqueo de cuentas bancarias al exministro Eduardo Medina Mora, de sus hermanos y sus empresas, se informa lo siguiente. El SIARA, Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridades, es el canal de comunicación oficial entre la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que se realizan los requerimientos de inclusión de personas a la lista de personas bloqueadas. La recepción de comunicaciones en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene una recepción de 9 a 18 horas en días hábiles. Cualquier solicitud de envío fuera de ese horario ingresará al siguiente día hábil. Sí, y se agrega también este comunicado. En ejercicio de la facultad conferida a esta unidad en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda, así como por las disposiciones de carácter general a que se refiere tal precepto legal, el jueves 3 de octubre de 2019, ayer hizo 8 días, se elaboró fuera del horario hábil a las 22:30 horas. Y horas después de que se dio a conocer públicamente la renuncia del ahora exministro Eduardo Medina Mora, el oficio ya citado, con folio SIARA UIF 2019-000678, por el que la UIF requirió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informara a las instituciones financieras el bloqueo de las cuentas bancarias arriba referidas. Resumo ese párrafo muy rápido, que es básicamente el jueves, ojo, el jueves a las 10:30
11:30 de la noche, envían entonces ese oficio, se elabora, dice, fuera de horario, de horario hábil. Continúa. Sin embargo, el oficio se envió y recibió en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores el viernes 4 de octubre de 2019 a las 9 horas, como se comprueba en los acuses generados automáticamente por el sistema Ciara y con los que esta autoridad cuenta, los cuales se reproducen para mayor claridad. Y en efecto, está el comprobante de envío, es una reproducción facsimilar o una copia fiel de este comprobante de envío, donde se establece la fecha de envío y es el 4 de octubre de 2019 a las 9 horas. Dice, y se aclara lo siguiente: su solicitud fue enviada en una hora o día inhábil, por lo que la misma ingresará al sistema el día hábil siguiente para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y luego viene un segundo documento. El segundo documento es igualmente un acuse de recibo. El primero es un comprobante de envío donde se le hace la aclaración a la unidad de inteligencia financiera que efectivamente envió tarde y que por lo tanto es recibido, ingresa al sistema en el día siguiente hábil, que es el viernes, sí, que es cuando está fechado. Y luego el siguiente, que es el acuse de recibo, también marca la fecha de envío a las 9 de la mañana y dice la leyenda abajo: su solicitud fue revisada y aceptada para su gestión por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Luego la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, pone un párrafo al final de estos dos oficios. De lo anterior, dice, leo textual, se observa que el bloqueo de cuentas bancarias del exministro Medina Mora se realizó después de su renuncia. Y concluye con dos párrafos esta tarjeta informativa de la Secretaría de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dice: por lo demás, es importante señalar que el requerimiento para dejar sin efectos el bloqueo de cuentas respondió a procedimientos jurídicos internos llevados a cabo en el marco de la protección de derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores de las empresas, así como de usuarios del sistema financiero, cuya naturaleza es reservada y confidencial de acuerdo con los artículos 115, párrafo tal, de la Ley de Instituciones de Crédito, y también de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Por qué es tan importante? Porque la acusación que se viene haciendo desde periodistas, opositores de Andrés Manuel López Obrador, etcétera, es que el ministro fue presionado y sus hermanos fueron presionados con un bloqueo de cuentas. Luego el ministro presenta su renuncia y luego le desbloquean las cuentas. Bueno, de acuerdo con lo que está presentando aquí, que por cierto fue por solicitud misma de Mario Maldonado, columnista del Universal, directamente desde su cuenta de Twitter, dirigido a Santiago Nieto, pues es justamente eso, que la solicitud llegó el viernes en la mañana, la solicitud de congelamiento de cuentas. La mañana de ayer es cuando se publica justamente pues esta versión, la versión de que habría sido congeladas las cuentas, luego renuncia el ministro, luego descongeladas las cuentas. Medina se negó a acudir Medina Mora se negó a acudir al Senado a presentar las razones de su renuncia, a pesar de que las causas graves son las únicas aceptables para la dimisión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El PAN y la Coparmex, aquí se lo informamos, acusaron de inmediato que Medina Mora renunció por presiones. Dijo que el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está interviniendo
en el Poder Judicial. Y luego, para rematar, pues llega el texto de Mario Maldonado, que parecía confirmar que el gobierno de López Obrador había presionado a Medina Mora, congelándole las cuentas, obligándolo a renunciar y luego ya liberándole a él y a toda su familia las cuentas. Y esto generó un debate ayer Muy intenso. Porque se da en el contexto también de las acusaciones, del señalamiento del ministro Saldívar, en el sentido de que Felipe Calderón lo amenazó y lo presionó cuando se ostentaba como presidente de la República. Así es. Y en este contexto también ayer mismo Santiago Nieto Castillo, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aclaró que en todos los casos la Unidad de Inteligencia Financiera solicita el congelamiento y descongelamiento de cuentas. Por procedimiento se descongela cuando hay derechos de trabajadores, accionistas o proveedores. Lo hemos hecho en infinidad de asuntos. Siempre se hace coordinadamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y añade Santiago Nieto Castillo ayer. Es importante precisar que el bloqueo de las cuentas bancarias del exministro se realizó después de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera. Y lo que hoy hace el comunicado, Alejandro, de Hacienda es efectivamente ratificar lo que ayer mismo adelantaba Nieto Castillo. Claro, ahora con documentos, porque la columna a la que hacemos referencia, la columna de ayer publicada en el Universal, empieza con una frase que es muy contundente, es: la renuncia del ministro, esa es la primera línea, la estoy leyendo directamente. La renuncia del ministro Eduardo Medina Mora sí se debió a una presión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y agrega: la cuestionada carrera del ex procurador y ex secretario de Seguridad Pública, que fue evidenciada con publicaciones del periodista Salvador García Soto sobre sus transferencias bancarias en México y el extranjero, vino acompañada de amenazas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto Castillo. Así es, esa es la segunda idea en la columna. O sea, es... se refiere, llama amenazas al congelamiento de las cuentas. Porque luego desarrolla más adelante, desarrolla su idea en la columna, dice, documentos en poder de este columnista confirma que funcionarios del gobierno, en específico de la Unidad de Inteligencia Financiera, presionaron a la ahora exministro para lograr su renuncia al máximo órgano de justicia del país. El pasado jueves 3 de octubre, fíjese nada más, estoy leyendo textual, el pasado jueves 3 de octubre, apenas unas horas antes de su renuncia, de la oficina de Santiago Nieto salió el requerimiento tal en el que se solicitaba a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores incluir en la lista de sujetos bloqueados a 11 personas físicas morales relacionadas con Eduardo Medina Mora. Eso es lo que dice la columna. Y en efecto, el pasado, lo que dice ya la Unidad de Inteligencia Financiera es que en realidad fue antes, y por eso hace públicos estos documentos, tanto del envío como del acuse de el